Habéis abarrotado la sala, habéis visto que hemos tenido que cambiar altavoces, así que sobre todo a todos y todas las que estáis aquí, muchísimas gracias por venir. Decía un escritor que leer, la literatura, es la forma más barata de viajar, y el viaje que presentamos hoy creo que es muy especial por 3 motivos. El primer motivo, como Zarabanda, como editorial, es que hacía mucho tiempo que no sacábamos libros. Antes Juanma sí sacaba libros como director de Zarabanda, y entonces qué mejor manera de volver a sacar libros que con un libro del propio Juanma, ¿no? Y la prueba del éxito de esta idea sois vosotros y vosotras llenando esta sala Marcosana, y de nuevo, pues bueno, buena elección también de la sala gracias a la mediación del ayuntamiento. Es por un segundo motivo también este viaje muy emotivo, y es que es una apuesta también por la cultura que hace el ayuntamiento, que edita esta primera edición, y cuando leáis el libro, porque estoy seguro que todos y todas lo vais a leer, entenderéis por qué. Porque en el libro se reflejan historias que le pasan a Nerea, la protagonista de la novela, pero que podrían pasarle a tantas jóvenes que han crecido en Rivas y que se han empapado de esa cultura que tiene la ciudad. Y por eso tiene todo el sentido, al darle la palabra, que Aida, nuestra alcaldesa, prologue esta obra, porque podría haber sido perfectamente una compañera de clase generacionalmente de esa Nerea que protagoniza la novela. Antes de dar paso a Juanma, que el tercer viaje es ese viaje del propio Juanma, veréis que tiene una parte ensayística, casi la novela. Vais a entender una visión del mundo que también es, en parte, la visión de Juanma, laica, feminista, que entiende Rivas como una ciudad basada en el compromiso con los demás, y eso va a estar permeando todo el rato en la novela. Pero también hay una cosa que está muy presente en la novela, que es la solidaridad, y la solidaridad en concreto con el pueblo saharaui. Entonces, luego Juan nos desvelará una intervención especial que tenemos también reservada, y finalizaremos el acto después de un turno pequeño que daremos para vuestras preguntas, comentarios. Será un pequeño cierre musical. Pero no puedo darles la palabra sin contaros que, para que todavía estéis más a gusto, nos acompañéis durante más rato, vamos a mover, en cuanto termine el acto, para que puedan limpiar la sala, para que pueda usarse para más cosas, vamos a mover a un bar, el Bar Bambú, que está aquí al lado. Os habrán repartido bien en la silla, bien en mano a la mayoría, un ticket con una consumición gratuita, porque lo que haremos será un picoteo en el Bar Bambú, que está aquí en el Rivas Centro, aquí al lado, para que podamos conversar, hablar, comer un poco, ¿por qué no?, tomar una cerveza, y también, pues bueno, tener ese espacio más distendido donde Juanma lo tendremos un rato largo firmando libros a quien quiera. Y lo último, lo más importante que quiero decir, y ya le doy la palabra a Aida, es que como gracias a esa apuesta del ayuntamiento, el libro, que digamos que en una tienda normal, un libro de estas características podría valer perfectamente 20 euros, se va a repartir gratuitamente. Así que os invito a que vengáis al bar, cojáis un libro, que os lo firme Juanma, que os toméis una cerveza, y también habrá una mesa, decíamos que el Sáhara ha estado muy presente, habrá una mesa de Rivas Sahel para que, bueno, esa aportación simbólica, solidaria, del dinero que a lo mejor no os está costando el libro, podáis, en función de vuestra voluntad, aportarlo también a esa causa del pueblo saharaui, que como sabéis, ahora mismo sigue estando en una situación muy difícil. Entonces, bueno, como con ese cierre solidario, como no podía ser de otra manera, con una presentación del libro de Juanma, pues os doy las gracias por venir, y le doy la palabra a quien ha prologado el libro, a nuestra alcaldesa, Aida Castillejo Parrilla. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. La verdad es que ilusiona ver esta Marcosana así. A Juanma le tenemos un poco nerviosito, así que vamos a tratarle con un poco de cariño, que él decía que no se esperaba este poder de convocatoria, y yo le decía a Víctor que si no lo tiene Juanma, ¿quién lo va a tener, no? Este poder de convocatoria. Así que, bueno, yo voy a empezar por esa parte un poco emotiva, Juanma, porque sé que estás nervioso, y para que veas que aquí nos ponemos nerviosos todo el mundo. Y es verdad que, bueno, a mí me hace mucha ilusión no solo prologar este libro, sino estar aquí hoy con Juanma, ¿no? A Juanma no necesita presentación, todo el mundo que estáis aquí, y quien no ha venido también sabe quién es Juanma, pero me hace ilusión, no es la primera vez que presento un libro, por suerte en la Concejalía de Cultura cada jueves, meto la cuñita publicitaria, cada penúltimo jueves de mes se presentan en la Gloria Fuertes un montón de libros de vecinos y vecinas de Rivas,
pero sí era la primera vez que prologaba un libro, y esto se lo dije a Juanma cuando me lo propuso. Me dijo, ¿prologas el libro? Y dije, bueno, es que eso cómo se hace, ¿no? ¿Cómo se hace prologar un libro? Y la verdad es que Víctor lo decía ahora un poco en su presentación, ¿no? Prologar este libro ha sido muy fácil, porque primero porque a Juanma le conoces perfectamente, y entonces conocer al autor siempre ayuda también para prologar, y acoger un libro que ha escrito una persona que conoces también como Juanma también ayuda. Muchas empezamos a escribir en Zarabanda cuando Juanma todavía era su director. Yo digo en el prólogo que cuando era su director y no había pasado a ser un abuelo siempre ocupado, porque eso es lo que ha pasado a ser Juanma, un abuelo siempre ocupado que si no es con sus nietos, pues es haciendo estas cosas que ahora le da por escribir libros o por un montón de cosas más que tiene en la cabeza. Pero decía que era sencillo porque Víctor también lo decía en su presentación. Es verdad que es un libro que nos invita a un viaje en el que creo que cualquier persona de las que estáis aquí, cuando lo cojáis, os podréis sentir identificadas. Es verdad que hay una generación que hemos nacido en Rivas y que hemos crecido en Rivas, y su protagonista es precisamente Nerea, que le sucede esto mismo, y por lo tanto cualquiera de esa generación o de las que han venido después enseguida se sentirá identificada con Nerea, pero también hay una parte fundamental que son los padres de Nerea, ¿no? Esos primeros colonos que vinieron a Rivas y cómo nos van contando cómo Rivas también crecía, ¿no? Al final también es un repaso por la historia de Rivas. Y al final, bueno, pues esa parte de la juventud en la que también muchas nos sentimos identificadas. Iba a decir que cuando ser joven no era fácil, como si ahora lo fuera, ¿no? Cuando en aquellos momentos en los que nuestro querido país, a los jóvenes lo que hacían cuando salíamos de la universidad era darnos una maleta. Nerea también pasa por esa experiencia, por la de tener que irse de Erasmus. En esta ciudad se han ido muchos y muchas jóvenes de Erasmus, y todo lo que le brinda eso, pero siempre con un cachito de su corazón, sabiendo que sus orígenes estaban aquí en Rivas, ¿no? Y esa parte, bueno, creo que también es muy ripense, ¿no? Y luego hay un reflejo de la ciudad. No, yo no quisiera hacer spoiler porque para esto soy muy mala, Juanma, así que si ves que en algún momento estoy contando algo que no debo, pues me tiras el boli o algo y ya está, ¿vale? Porque si no, en algún momento igual me avanzo. Seguro que vas a alimentar el interés. Vale, de eso se trata. Bueno, decía que también hay una parte del reflejo de la sociedad que somos, ¿no? Y Víctor ahora lo mencionaba. Hay una parte que tiene que ver con ese ADN peleón de nuestra ciudad, y como Juanma también en el libro recoge, como casi cada rincón de esta ciudad es una victoria de la lucha vecinal, y lo recoge, y a quienes nos hemos criado en eso, pues nos hace ilusión recordarlo. Imagino que a quienes fuisteis protagonistas todavía os hará más ilusión leerlo. Y hay una parte también que tiene que ver con ese ADN que tenemos en Rivas, ¿no? Con ese ADN solidario, participativo, desde las asociaciones y entidades en las que participan los padres de Nerea, y cómo Nerea también se engancha a alguna de ellas, ¿no? El Sáhara tiene un papel fundamental en este libro, como lo tiene en esta ciudad, ¿no? Bueno, yo creo que al final es efectivamente un viaje que podríamos haber hecho cualquiera de las que estamos en esta sala. Un viaje que se ha hecho con mucho cariño, porque tiene de fondo esta ciudad, la ciudad que Juanma también eligió para hacer ese proyecto de familia, y al final eso también contagia cada una de las páginas. Así que amar esta ciudad y leer este libro, pues es casi algo que van de la mano. Yo no quisiera alargarme mucho más porque, insisto, soy muy mala y voy a empezar a hacer spoilers de un momento a otro, y sobre todo porque a lo que hemos venido aquí es a escuchar a Juanma. Yo quería dejarle un poco que se relajara, pero creo que ahora ya le toca a él contarnos un poco según su guión, o según vayáis preguntando también, que de esto también se trata, de poder ir echándole una mano cuando veamos que lo necesita. Así que nada, yo os dejo con Juanma, y sobre todo gracias, Juanma, por permitirme que prologue tu primera novela de muchas más. Yo estoy acostumbrado a presentar a otros y a presentar el trabajo de otros, pero hasta ahora nunca me había presentado a mí mismo ni había presentado un trabajo mío, entonces me resulta novedoso. En cualquier caso, pues procuraré hacerlo de la manera más formal. Y la manera más formal es que me llamo Juan Manuel del Castillo, como todos ya sabéis. Y os cuento alguna cosa más sobre mí, que lo mismo, no sé si algunos quizás, pero no muchos más, ¿no? Llevo como 40 años vinculado a los medios de comunicación, de una manera o de otra.
Cuando era en torno a los 25 años o algo así, estuve dirigiendo, coordinando un periódico que hacíamos en Madrid en el tiempo de la dictadura, que se llamaba Juventud Obrera. Se vendía en la calle. Después de eso, trabajé en una empresa que estaba vinculada, o que trabajaba para Prensa Española, los que editan el ABC y otras cabeceras. Después de eso, trabajé colaborando en una empresa de audiovisuales y blogs de publicidad y demás, con un amigo que está por aquí, que se llamaba Miguel Ángel Coleto, y que trabajábamos a su vez con Televisión Española. Después montamos la televisión de Rivas, TV Rivas, Canal 44, que estuve dirigiendo 4 años, hasta que por temas políticos o de intereses de otro tipo, en el grupo accionarial se metió otra persona que tenía más dinero que yo, y a base de ampliaciones de capital terminó echándome de la televisión, terminó echándome fuera. Más tarde montamos un periódico que se llamaba Sureste Informativo. Tiraba 40.000 ejemplares los martes y los jueves y se repartía en todo el sureste de Madrid. Terminó quebrando porque el socio capitalista tenía más deudas que capital y nos las transfirió a nosotros, además, que tuvimos que pagar. La siguiente iniciativa era otro periódico que se llamaba La Voz del Sureste, con otro socio que iba a aportar dinero y que se le acabó el dinero y hubo que cerrar también el periódico. Pero te cuento esto porque son las vinculaciones que he ido teniendo con los medios. En todo esto siempre estaba Zarabanda. Zarabanda la creamos en el año 92 y desde entonces hasta ahora sigue dando guerra, sigue cubriendo lo que ocurre en el municipio, y creo que ha formado parte del crecimiento de esta ciudad y además ha tenido un peso importante. Ahora Zarabanda lo llevan un equipo de gente que trabajaba conmigo en la última época, Víctor, el que hablaba antes, Sergio, que está por ahí, Adrián, y además con ellos trabajan Pelayo, Leire, Sara y alguna gente más. Y lo hacen bien, yo creo que lo están haciendo bien. Vosotros también podéis juzgar porque me imagino que lo veis. En el año 2000 creamos Zarabanda Digital, que era en aquel momento la primera publicación en digital que se hacía en el sureste de Madrid, y creo que, si no me acuerdo mal, era la 18 o 19 en toda la Comunidad de Madrid. O sea que también éramos precoces con eso. Y en este último tiempo, en el que Zarabanda ya está dirigida por otra gente, me plantearon la posibilidad de intentar relanzar aquel canal de televisión y si yo estaba dispuesto a trabajar alguno de los programas. Les dije que sí, y estoy haciendo 2 programas de televisión, uno de entrevistas y otro de debate, 2 programas mensuales. Y ahora últimamente pues me dio por, escribo como 4 o 5 artículos todos los meses que se publican en las distintas revistas locales y otras de fuera, Diario de Rivas, Rivas Actual, Zarabanda, el Observatorio del Laicismo, Rebelión y alguna otra. Y digo que últimamente pues me dio por escribir libros. Yo durante todo este tiempo no solo escribía artículos, noticias, resúmenes de plenos, comentarios de distinto tipo, artículos de opinión, editoriales. Además escribía otras cosas. Escribía, por ejemplo, cuentos para mis hijas o para mi nieto, o escribía una sección que se iba publicando en Zarabanda, que se llamaba El pueblo donde nací, y que eran historias cortas
Tengo que beber, perdón. Perdón, historias cortas que iba publicando en la revista, en Zarabanda. Una de esas historias, que como anécdota, pero me parece importante contarla, por cómo me influyó a mí, os cuento. Era una historia sobre mi abuelo. Mi abuelo era ciego, se quedó ciego a los 40 y pocos años, y se quedó ciego porque estando en un campo de avena con mi padre, el campo echó a arder, probablemente por las rencillas esas de los pueblos y demás, ardía por distintos sitios. Entonces ellos intentaron apagarlo, pero hubo un momento en que el fuego les alcanzaba. Entonces el abuelo le dijo a mi padre: coge un caballo que tenían y vete al pueblo a pedir ayuda. Mi padre montó en el caballo y corrió hacia el pueblo y atravesó el pueblo gritando: mi padre se quema, mi padre se quema. Cruzó el pueblo, al final del otro extremo fue dándole la vuelta y volvió otra vez a pasar por el pueblo y pasó por su casa, y a su familia, a su madre, a sus hermanos que estaban ahí jugando les decía lo mismo: correr que padre se quema, ¿no? Cuando llegó allí, el abuelo estaba rodeado del fuego intentando defenderse que no le alcanzaran las llamas. En el camino se había cruzado ya con toda la gente del pueblo que iba con cubos y demás para intentar ayudarles. Pero eso supuso que al poco tiempo el abuelo le tuvo desprendimiento de retina de un ojo, le operó un médico famoso de aquella época que se llamaba Raquel y salió mal. Y al poco tiempo después tuvo desprendimiento de retina del otro ojo y salió bien. Pero una noche parece, porque le tenían atado, pero ya cuando parecía que estaba bien, una noche le sintió un pinchazo así fuerte en el ojo, se intentó rascar en el ojo y se produjo un derrame y también perdió el otro ojo. Desde ese momento al abuelo tuvo que rehacer su vida y se dedicaba a cosas como pues, coser los aperos de labranza o cortar leña pequeña, o sobre todo cuidar de los nietos. ¿Qué podía hacer un hombre ciego para cuidar de los nietos que teníamos 5, 7, 8 años o más? Nos contaba historias. Entonces la escena era una cocina bastante oscura, la estoy recordando, con un vasar muy alto, el fuego en el suelo, en unas piedras, el abuelo sentado en una silla pequeña y todos los nietos cerca del fuego rodeándole a él sentados en el suelo. Y él nos contaba historias, muchas historias, muchas o algunas se las sabía, estoy convencido que otras se las inventaba, pero era la manera de tenernos ahí entretenidos. Creo que eso influyó en mí de una manera muy importante, en el desarrollo de la imaginación. Creo que nunca me he jactado de nada, pero sí que creo que tengo bastante imaginación. Entonces, escribir me resulta fácil, mucho más complicado, evidentemente, me resulta documentarlo, claro, y darle forma y darle orden. Escribir es un oficio, ser escritor entiendo que es un oficio, y yo estoy aprendiendo, humildemente estoy aprendiendo. Después de eso, lo que sigue es lo que he ido haciendo en este tiempo, y lo que he ido haciendo es, como digo, Zarabanda, y fundamentalmente, porque lo demás pues son anécdotas que han ido pasando, que han durado un tiempo, pero que se han ido cayendo. No quería seguir más adelante sin hacer algunos agradecimientos y para no dejarme a nadie sin hacerlo, sin agradecérselo, pero efectivamente lo voy a leer para que no se me olvide. Bueno, primero
os agradezco a todos vosotros por estar aquí, porque la verdad es que es tremendamente agradable el ver que toda esta gente, que todos vosotros, que toda esta gente que llena la sala ha querido venir a la presentación y estoy convencido que vais a leer el libro, que yo creo que es muy interesante, ese libro que os han presentado Víctor y la alcaldesa. Después quiero agradecer a Nines, que es quien me corrige casi todo, y cuando digo casi todo, más allá de los textos. Pero creo que me comprende, me entiende y sobre todo me quiere. Ella es mi correctora cero y además es la autora de las ilustraciones que aparecen en el libro. A mí me gustan, espero que a vosotros también. También quiero agradecer a mis hijas, a Alma y a Raquel. Ellas me han prestado algunas de sus historias, que son las que se incorporan en el libro, protagonizadas por Nerea, que es la protagonista del libro. Quiero agradecer también a Antonia Aranzana, que es quien ha hecho la portada, es una portada creo que bonita, la veis desde ahí, y es obra suya. Por supuesto, quiero agradecer a Aida Castillejo, que es la alcaldesa, que ha prologado el libro y que ha posibilitado el que se haga esta primera edición. A Jesús Jiménez Reinaldo, que fue el que hizo la primera lectura del libro, la lectura cero, y me criticó muchas cosas, muchas. Me dijo todo lo que le parecía bien, pero me dijo también todo lo que no le parecía bien y lo que tenía que corregir. Y eso pues me sirvió para aprender. A Eduardo Ramos también. Eduardo es quien ha hecho la maquetación del libro y me ha aguantado muchas cosas de la maquetación y de mis correcciones. También a Ángela Grijalde, que es la concejala de Cultura, a Yolanda Pérez, técnico, a Tristán, a Belén Guerra. Ellos pertenecen a la Concejalía de Cultura y también me han ayudado. Y por supuesto a mis amigos de Zarabanda, que son los que se han trabajado la edición del libro y han organizado este acto. Sobre el libro. Siempre me ha gustado ser escritor, siempre. Como digo, he ido escribiendo muchas cosas en todo este tiempo. En los últimos años iba escribiendo lo que podían ser bocetos de posibles novelas futuras y los iba guardando en archivos porque no era el momento o porque no tenía tiempo para hacer eso, porque me dedicaba a lo inmediato, a lo que era urgente. Pero se iban quedando ahí. Después es cuando he ido retomándolo y cuando he podido ir dándole forma. El primero que aparece es este libro, Diario de una propuesta, pero hay otros, lo digo porque espero que se vayan publicando entre este año y el que viene. Tengo otros 4 libros que están acabados y están en proceso de corrección, los está leyendo alguna gente por ahí y no sé cómo hacen otros, pero yo se lo doy a leer a gente que lee mucho o que tiene criterio porque ha publicado de otros libros y demás y me critican lo que no les parece bien o lo que consideran que está mal redactado o mal ordenado y demás, ¿no? Os anuncio algunos de los títulos. Este primero es Diario de una propuesta, el siguiente es Paradoja de una infidelidad, el siguiente es Carta que un oficial de las SS alemán escribe a mi padre. Se trata de eso, de una carta que escribe un oficial alemán de las SS que escribe a su hijo cuando sabe que han perdido la guerra, que le van a matar probablemente.
Y fue un libro que encontré. A mí, mi amigo Paco, que está por ahí también, dice que yo formo parte de un grupo de gente que se les conoce como cosistas, porque rebuscamos cosas, porque hacemos cosas, porque coleccionamos cosas, porque... Bueno, pues eso. En una situación en la que en una casa en un viaje en Alemania había un montón de libros delante de una casa, yo me pongo a rebuscar y entre los libros encuentro un libro en alemán, que yo no sé nada de alemán, que luego después me dijeron que el título del libro, que lo ponía por fuera, era El Cantar de los Nibelungos. Pero abro la primera página y encuentro la foto de un oficial alemán y la foto de un niño. Entonces, unos amigos que venían con nosotros, Maite y Fernando, que sí que saben algo de alemán, me ayudaron o me tradujeron un poco el libro y fue quien nos dijeron, es la carta que el padre le escribe al hijo diciéndole que han perdido la guerra y que le van a matar. Bueno, a partir de ahí me puse a investigar, a buscar quién era ese señor, toda la historia, y a partir de ahí me invento una historia de ficción que da lugar al libro. Otro de los libros es pura ciencia ficción y no voy a contar mis tesis sobre el asunto, pero en una supuesta tercera guerra mundial va a ocurrir una serie de desastres y va a dar lugar a una serie de circunstancias. Ese es el desarrollo del libro. El libro se llama ¿En qué momento la raza humana dejó de evolucionar en una sola dirección? Lo dejo ahí. Esos libros espero que se vayan publicando a lo largo del año 25 y 26 después. Muy bien, entro y puedo decir algo del libro, pero es que tanto lo que ha dicho Víctor como lo que ha dicho Aida ya han dicho casi el contenido del libro, pero en cualquier caso. El libro habla de un grupo de chicos y chicas que estudian en el Instituto Duque de Rivas. Habla y cuentan sobre todo bueno, cuando lo cuentan, esos chicos y chicas tienen 17, 18, más o menos, esa edad, pero entre ellos hablan y cuentan cómo les trajeron y cuándo les trajeron a Rivas, porque Aida nació en Rivas, pero muchos de los que primero llegamos aquí, llegábamos ya con hijos o hijas y que no habían nacido aquí, eran pequeños, las mías tenían 3 años o 2, pero eso es, no habían nacido aquí. Entonces, el libro cuenta la historia de una ciudad, pero no exactamente el desarrollo de la ciudad. Lo que cuentan es la historia de la ciudad desde la perspectiva de unos adolescentes, de esos chicos y chicas que cuentan cuándo llegaron, cómo sus padres se vieron forzados a pagar su casa y tenían que trabajar los dos, y ellos llevaban la llave colgada al cuello y entraban a la casa donde la madre les había dejado la comida en la nevera, o los problemas de cómo sus amigas hacían la comunión y en cambio ellas no hacían la comunión porque sus padres veían que si querían hacer la comunión o querían hacer la confesión que quisieran hacer, que la hicieran cuando tuvieran edad para poder hacerla, o cuentan cómo participaban en los campamentos urbanos, o cómo iban de excursión con las actividades que el ayuntamiento programaba, o cómo estaban en el foro infantil o el foro juvenil, o cómo participaban en las actividades, como decía antes la alcaldesa, reivindicativas que se planteaban en esta ciudad, en este municipio. Y eran casi todas. Cualquier cosa que queríamos conseguir era peleándolo. Y por tanto, ellos ya se sumaban a esas peleas, a esas manifestaciones o lo que fuera. Y participaban también
en las asociaciones que se iban creando, las asociaciones nuevas. Entonces el libro habla del aula de solidaridad, habla de Guanaminos, habla de Rivas Sahel, va contando toda esa historia del municipio. Cuando, como dato, una de las cosas que cuenta Nerea es que a sus padres, cuando compraban su casa, les dijeron que Rivas era una ciudad que iba a tener metro y que no iba a llegar nunca a los 20.000 habitantes. En aquel momento, Rivas, cuando empiezan a llegar la primera gente que llega a Rivas debía tener 350 habitantes o algo así, ¿no? En el momento en que estas protagonistas lo cuentan, en Rivas podía tener 7 u 8.000 habitantes, no creo que más. Y les dijeron que no iba a llegar nunca a 20.000 habitantes. Hoy, si no me acuerdo mal, la alcaldesa tiene como 105.000 por ahí, ¿no? Por ahí. Y no hemos acabado de crecer. Bien. Bueno, pues todas esas cosas son las que van contando. Se van incorporando, como digo, a las asociaciones y los protagonistas empiezan a viajar. Se implican en Rivas Sahel, viajan al Sáhara. Por eso parte del libro habla de la actividad que la protagonista o los protagonistas hacen en el Sáhara, que van a los viajes que se programan desde las asociaciones de amigos del pueblo saharaui, como desde Sahel, y en algún caso van periódicamente a todos los veranos a hacer allí trabajos y demás, ¿no? Y cuenta un poco la historia de cómo el pueblo saharaui tiene que abandonar sus lugares de origen y refugiarse en el desierto. Más tarde, los protagonistas tienen que salir de Rivas, ir a la universidad, hacer sus respectivas carreras. Les ocurre de todo también en ese proceso, y luego, como antes también se comentaba, tienen que salir de España porque se van de Erasmus o se van a otros sitios, y los avatares que les van ocurriendo por los distintos lugares del mundo por donde están. Finalmente terminan volviendo a Rivas. Todo esto no es más que pautas de por dónde circula el libro. El libro está lleno de historias, de anécdotas, de historias cortas de cada uno de los protagonistas, con lo cual yo creo que los más mayores, que son los que llegamos al principio, pues nos vamos a identificar con muchas de las cosas que esos jóvenes cuentan de lo que hacían o cómo sus padres llegaron a Rivas. Y los más jóvenes se van a identificar con las distintas peripecias que les pasan a los protagonistas a lo largo de todo el desarrollo del libro. Porque el libro acaba en el 2019, sería un periodo de unos 20 años lo que están relatando, pero no es muy distinto, yo creo, y por tanto un joven de ahora mismo que coja el libro y lo lea se va a identificar con muchas de las cosas que el libro dice. Bien, yo espero que cuando podáis leer el libro, bueno, primero que lo leáis, y después que os guste, y después que si tenéis que criticar algo lo critiquéis, porque es que así aprendemos. Mi amigo José Luis Guadalajara, que está por aquí también, él dice que ser periodista y ser escritor no es lo mismo, y ser escritor es un oficio, y yo, pues como digo, estoy aprendiendo a hacerlo, a escribir, y por tanto tengo que corregir muchas cosas seguramente de lo que escribo. Y bueno, pues yo creo que ahora sería el momento de que, ya sé que no habéis leído el libro y es una pena, pero lo mismo sí que hay cosas que os interese saber, que yo no haya comentado y que queráis preguntar. Gracias.
queríamos darle, me están avisando Víctor, de si, puesto que el libro, como digo, habla bastante del Sáhara, con nosotros está el máximo responsable del Frente Polisario en España. Es la autoridad máxima del Frente Polisario que está en España, tiene la representación diplomática, que se llama Abdullah Arabi. Si él quiere dirigirnos algunas palabras, saludarnos, le pasamos el micrófono. Agradecer a Juanma por la invitación. Es una obligación para nosotros porque el libro creo que refleja una realidad donde el pueblo saharaui está presente y donde la solidaridad de Rivas hacia Madrid, desde la alcaldía hacia la ciudadanía, creo que también el pueblo saharaui siempre ha estado presente. Creo que la historia que recoge ese libro seguramente la hemos compartido, la hemos vivido juntos y es una historia que refleja lo que es esta ciudad. Para nosotros como saharauis siempre hemos expresado que en Rivas siempre nos encontramos como en nuestra casa. Lo que ha estado explicando Juanma, muchas personas de las que estáis aquí también conocéis perfectamente porque la mayoría habéis estado o bien en los campamentos o bien cerca de las personas que lo han visitado, y la realidad que se traslada es la de siempre. Es un pueblo que a pesar de los pesares, a pesar de las dificultades, se ha visto obligado a vivir en unos campamentos de refugiados para luchar y resistir, para recuperar su tierra. Lo que decía Juanma hace poco, que los jóvenes de Rivas salen, buscan la vida y luego vuelven a su ciudad y a su tierra, que es el mismo deseo también que tiene todo el pueblo saharaui de intentar que esos campamentos siempre sea algo provisional y terminaremos regresando a nuestra tierra, pero libre e independiente. Por lo tanto, agradecer este libro, agradecer también seguramente lo que reflejas allí, porque es la vivencia de una juventud, y también eso nos da esperanza, que jóvenes que han nacido en Rivas y que han convivido con el pueblo saharaui, pues su historia también se ve reflejada como un ejemplo para esas futuras generaciones, tanto de Rivas como de otros lugares y también del pueblo saharaui, para seguir manteniendo lo que es esencial en este mundo, que es la solidaridad. Y por eso la solidaridad se considera que es la ternura de los pueblos. Muchísimas gracias. Abdullah es protagonista de una de las historias que ocurren en el libro. Abdullah saca a Nerea de un atolladero tremendo porque están en el aeropuerto de Tinduf y ella está haciendo fotografías en el aeropuerto, pero el aeropuerto es un aeropuerto militar. Entonces la ven que está haciendo fotografías y rápidamente dos policías de paisano corren a por ella, a cogerla, y ella, todos los carretes de fotos que tenía, en ese momento eran carretes, no eran todavía tarjetas, se los da a otra de las personas que también está aquí, se los da para que los escondan. Entonces los guardias la cogen y la llevan a un cuarto y empiezan a gritarla y diciéndola que le entregue los carretes, que le entregue las fotos que ha hecho. Ella dice que no le va a entregar los carretes, y entonces el guardia, uno de ellos, le amenazaba con que iba a estampar la cámara contra el suelo si no le daba los carretes. Y en ese momento llegó Abdullah. A ella le habían retirado ya el pasaporte y los documentos, ¿no? Entonces ella empezó a voces a discutir con los guardias de que la dejaran, de que tenía que salir, y entonces él la cogió y los pasaportes, los documentos de encima de la mesa, se los dio por detrás y la fue empujando hacia la puerta hasta que salió de la habitación. Él se quedó gritando a voces con los argelinos, pero ella corrió hacia el avión porque ya estaban embarcando en el avión y si no se quedaba en tierra. Quiere decir que él la sacó de ese atolladero. Es una historia prestada, no es a Nerea, evidentemente, a quien le ocurre, es a otra persona a quien le ocurre, pero está detallado en la novela, está detallado así. Bien, lo quería anotar porque él es el protagonista de ese tema. Bueno, que digo, que os paso ya la palabra, si queréis preguntar o
o lo que queráis, ¿vale? Bueno, acerco el micro yo. Hola, buenas tardes. Lo primero, darte la enhorabuena, Juanma. A ver, ahora. Lo primero, darte la enhorabuena por haber escrito tu primer libro y por llenar la sala, que esto está increíble. Que sepas que me hace muchísima ilusión leerlo, este y los otros 4. O sea, tengo unas ganas locas de leerlos todos. Estoy segura de que voy a aprender muchísimo. Bueno, mi pregunta va por este en concreto, por el primero. ¿Por qué se titula así, Diario de una propuesta? Durante todo el libro, a ver, Nerea es una figura idealizada. Lo que hace es una imagen, una figura que yo he creado, y entonces ella es inteligente, muy inteligente, entonces tiene una forma de pensar muy definida, muy elaborada. Por eso el subtítulo del libro es Amistad, Sexo y Proyecto de Vida. Entonces ella durante todo el libro, en distintas circunstancias que la van ocurriendo, va dejando claro cuál es su idea sobre la amistad, cuál es su idea de cómo entiende ella la sexualidad y cuál es en última instancia su proyecto de vida. Y eso lo va dejando claro en las distintas encuentros que tiene con otra gente, sean relaciones amistosas o sexuales o las que sean. Entonces, esa es la razón de por qué diario. No es un diario exactamente, no es un día a día, pero sí es una cronología que va ocurriendo secuenciada y ella, como digo, va intentando dejar claro cuál es su planteamiento en este sentido. Muy buenas, ya que estoy aquí. Muchas gracias por ese esfuerzo de recopilación que vamos a disfrutar seguro. Por casualidad, por pruebas, de hacer una pregunta. Como es joven Nerea, lo mismo no se ha metido mucho en la política de Rivas. ¿Se ha metido el libro en la política de Rivas, en sus personajes, por curiosidad? Gracias. No se ha metido mucho en la política de Rivas. Los padres de Nerea son... el libro supongo que tiene mucho que ver conmigo y tiene mucho que ver con Zarabanda. Zarabanda siempre ha tenido una línea editorial de izquierda, siempre, y ha sido respetada por la izquierda y por la derecha. En Zarabanda nunca jamás se ha censurado nada ni a nadie. Y por tanto, pues las distintas opiniones siempre han tenido cabida. Entonces, evidentemente, una Nerea, una protagonista que va a las manifestaciones contra la incineradora o va a las manifestaciones a reivindicar colegios o a reivindicar centros de salud, pues está claro cuál es su pensamiento ideológico. Pero si me preguntas si el libro ha entrado directamente en la política formal, no ha entrado. No era el caso de este libro, vamos. Gracias. Muy buenas tardes también, enhorabuena también por vaya foro que tienes aquí, merecido por supuesto. Mi pregunta va en el sentido, yo creo, no sé si cuentas porque no lo hemos leído, los últimos 40 años o simplemente los 45 últimos años, ¿no? Que es cuando Rivas empieza a crecer, etcétera, etcétera. De alguna forma han sido los 45 años que han estremecido Madrid, ¿no? Emulando a John Reed. Mi pregunta va, porque yo cuando te estaba escuchando y digo, ¿hasta dónde llega? Hasta el 2024 y has dicho que lo terminas en 2019. ¿Por qué te quedas esos 5 últimos años que han sido vertiginosos sin escribir? O simplemente hay una segunda parte del libro. Ahí le dice que es por su culpa, pero no. A lo mejor hay una segunda parte y empiezo a partir del 2019.
Me entendí que el 2019 era una fecha porque empezaba la pandemia y contar que estábamos encerrados en las casas pues no me parecía lo más. Entonces por eso lo acabé ahí. No habla de lo que ha pasado exhaustivamente, de lo que ha venido pasando año tras año, no es eso. Habla, como decía antes, de el desarrollo de una ciudad vista desde la perspectiva de un grupo de jóvenes. Por tanto, y además que se marchan todos, se marchan de la ciudad y se van a otros sitios. Entonces difícilmente conocen cuáles son los intríngulis de la ciudad. Alguna vez me he planteado la posibilidad de escribir un libro que fuera algo así como El otro Rivas o algo así. Esto no es una revelación. Pero porque es verdad que los que hemos estado en los medios de comunicación hay muchas cosas que escribimos y otras que no escribimos. Entonces, cuando se lo he sugerido a Nines, que es quien como digo, que me corrige en todos los aspectos, ella me decía, no se te ocurra, porque primero seguramente que no beneficias a nadie, no vas a aportar datos de interés relevante, a lo mejor sí datos de, yo qué sé, de chascarrillo o de cotilleo de no sé qué, y además pues a lo mejor no te viene bien ni a ti tampoco, ni a mí tampoco. Entonces no lo sé, a lo mejor sí me lo pienso de otra manera más adelante, que me haga un mayor para que ya no me pueda nadie agredir ni nada de eso, pero vamos, no. Sí. Hola, Juanma. Tengo el privilegio de tener tu amistad de hace muchos años, aparte de que somos familia, y estoy muy orgulloso, estoy como alucinado de este acto. Qué poder de convocatoria tienes. Enhorabuena. Quería preguntarte ¿qué objetivo persigues al escribir este libro? A ver, yo voy a hacer una definición casi filosófica. A ver, yo creo que estamos perdiendo, la sociedad está perdiendo la capacidad crítica, en gran medida, en general. Hoy vivimos fundamentalmente de lo que nos cuentan en la televisión, de lo que nos llega por las redes sociales, pero gente que sea capaz de analizar la realidad y elaborarse su propia opinión, no hay mucha. Yo creo que no hay mucha. Entonces, en los libros, no solamente en los libros, en todo lo que escribo, lo que pretendo es aportar elementos de análisis, datos, para que la gente, para que quien lo lea, elabore sus propias opiniones. Yo procedo cuando tenía 15 años, creo que fue, entré a militar a una organización, era un movimiento juvenil de carácter educativo, que se llamaba la HOP. La HOP era un movimiento educativo que lo creó un cura en Bélgica, con niños que trabajaban en las minas de carbón. Eso se fue extendiendo y su método fundamentalmente era un método de análisis que se llamaba, o que lo llamábamos, ver, juzgar y actuar. Ver, que es observar la realidad; juzgar, que sería analizar esa realidad; y el último paso, que es actuar, es elaborar propósitos para cambiar esa realidad, acciones, actividades. Ese ha sido el método que he ido aplicando, creo que en toda mi vida, y eso es lo que intento ir transmitiendo en todo lo que escribo, no solamente en los libros o en este libro, sino en lo que escribo, en los cientos de artículos que escribo a lo largo del año o de estos años. Creo que ese es el propósito.
Hola Juanma, buenas tardes. Me alegro mucho del éxito que has tenido. ¿Cómo está la sala? Yo me jacto de ser tu amigo desde que en el 2006 fundamos la Asociación Laica de Rivas, en la que continuamos y esperamos que continuemos muchos años. Y bueno, pues y quiero además que el éxito que tienes hoy los tengas en los próximos libros que ya tienes en cartera y según lo vayas publicando, que vayan siendo un éxito. Yo te quisiera preguntar, y lo has dicho, has hablado de José Guadalajara, que ha dicho que no es lo mismo ser escritor que ser periodista. Tú que estás intentando hacer las dos cosas a la vez, ¿qué diferencias son las que ves? ¿Qué dificultades tienes ahora que estás siendo escritor, a la que aparentemente como periodista estás totalmente enfilado? ¿Qué diferencias ves? Sí, de alguna manera hemos comentado ya sobre el asunto, pero vamos, no sé si los periodistas de medios más grandes tienen mucho más tiempo y se pueden parar y hacer un periodismo de investigación muy exhaustivo y dedicar mucho tiempo. Una revista pequeña como esta La Banda no te da oportunidad para todo eso. Entonces lo que tienes que hacer es correr más que lo que corre el tiempo o lo que corren las noticias. Entonces tienes que estar en todos los lugares, en todos los sitios y ir recogiendo lo que acontece, lo que sucede. Puede haber un accidente en la calle o puede haber una visita de un no sé quién de la Comunidad de Madrid o de otro sitio, o puede haber un pleno, o puede haber una rueda de prensa o cualquier otra cosa. Y hay que estar a todo. Pero además, en mi caso al menos, también tenía que estar para negociar con el director del banco para que me ampliara el crédito porque no llegábamos a pagar este mes, ¿no? Teníamos que estar a todo. Entonces, esa es la tarea, por lo menos de un periodista aquí y en las condiciones en las que nosotros trabajábamos. Creo que lo del escritor es otra cosa. Sentarte y empezarle a dar al coco y que se te vayan ocurriendo ideas nuevas para ir configurando, para ir confeccionando el texto, el libro que quieres hacer. Y no se acaba ahí el tema. Yo, como os he dicho, redactar me resulta muy fácil. Redactar, escribo y me resulta fácil. Lo más complicado es documentar eso que escribo, después corregirlo y ver qué posibles errores tiene, si la redacción está bien hecha, si los tiempos están bien ordenados, todo eso que es lo que creo que estoy aprendiendo ahora mismo. Y eso es, pues entiendo que es la diferencia. Ser escritor es un oficio, no es fácil, creo que es complicado y yo pues, humildemente estoy aprendiendo a hacerlo. Buenas tardes, Juanma. Felicidades por este llenazo y por toda tu trayectoria profesional y personal. Yo tengo la suerte de conocerte hace creo que 38 años. Hemos compartido muchas cosas personales y de otro tipo. Y como tú nos entrevistas muchas veces, algunas y algunos de nosotros, y nos pones en encrucijadas, yo quiero ponerte en una. Sobre todo quiero saber tu opinión. Me merece toda confianza. Sabes que hemos hablado mucho de futuros, de proyecciones, de pronósticos en esta ciudad. Y yo te pregunto, si hubieras seguido escribiendo, escribieras hoy ese libro en el 2025, voy a utilizar una frase que tú has utilizado, creo, en el cuarto libro de la Tercera Guerra Mundial, que es: si esa protagonista seguiría creciendo en el mismo sentido que ha crecido en el 2019 dentro de esta ciudad. Casi hay que tener bola de cristal. A ver, yo creo que al ser muchos más, que somos muchos más, la atención individualizada o más grupal es mucho más complicado. En otro momento, casi todos los niños iban a los campamentos urbanos o iban a las actividades que el ayuntamiento planteaba fundamentalmente, los niños y los algo más jóvenes.
Hoy no todo el mundo acude a esos sitios, porque somos muchos más, porque hay muchos más jóvenes, y porque sobre todo, en aquel momento, en el momento en que yo escribo la novela, no existían las redes sociales, y ahora sí existen las redes sociales. Hay mucho más. La novela toca la droga, toca por ejemplo la cañada. Algunos de los protagonistas son jóvenes de la cañada que estudian en el Duque de Rivas. Quiero decir que toca muchos temas, pero desde luego no entra en la droga que se está dando hoy, no solamente la droga fumada o esnifada, sino la droga de la televisión y de las redes sociales. Es difícil. Supongo que Nerea, si viviera en el mundo de hoy y quiere hacer algo o intentar hacer algo en el municipio, pues estaría en Guanaminos Sin Fronteras, estaría en la Asociación Laica de Rivas, estaría, o incluso a lo mejor hasta competía para ser concejal en no sé qué partido, o sea, o para ser alcaldesa. Nada, que enhorabuena por tu libro y nada, que no quería preguntar, ¿te gustaría hacer una pequeña serie sobre tu historia? Pues sí, yo creo que si una agencia lee el libro y le parece interesante, pues estaría bien hacer una serie con esa historia. Sería la historia de Rivas, que incluso le daría, porque uno de los objetivos que el libro tiene es trascender Rivas más allá de lo que es Rivas. Entonces, sí, qué ideal sería el que alguien, un productor, lo convirtiera en una serie y además fuera una serie de éxito. Sería ideal, pero y eso yo ya no te lo contesto a ti, José, muchas gracias por la pregunta. José es el embajador de Rivas. Si digo que no te lo contesto, te lo contesto a ti y se lo digo a Ida, que por favor no traiga mucha más gente, porque algún tope habrá que poner en la ciudad, digo yo. Eso, unos poquitos más. Gracias. Vamos a por el libro. Bueno, ¿qué quería decir? Sí, tres cosas que quería decir. La primera es felicitarte porque realmente sigues con la misma idea, con el mismo propósito, con la misma convicción que hace 50 años cuando me educaste en ese ver, juzgar y actuar, y me lo enseñaste y me motivaste a que siguiéramos siendo críticos con la sociedad y cambiar la sociedad. Esa era la primera cuestión. La segunda es darte las gracias por haberme invitado a este acto, que supone también un estímulo y un ánimo para continuar esforzándonos por hacer otra sociedad que es posible realmente. Porque yo creo que, como tú seguro no he leído el libro, pero estoy convencido que será una referencia para continuar transformando la sociedad. Y la tercera es la pregunta. Es verdad que ya se ha venido hablando, pero yo creo que, por lo que te conozco y por lo que he escuchado del libro, es eso, cómo ser referencia hoy para los jóvenes, porque me estaba sorprendiendo las valoraciones el 19, pues el 19 fue ayer, como en 4 años, en 5 años, han pasado tantas cosas en Riva, han pasado tantas cosas en la sociedad. Realmente, ¿cómo crees tú que hoy, los que ya peinamos canas, podemos y debemos ser referencia para que quienes quieran seguir transformando la sociedad en solidaridad, en igualdad, salten a hacerlo? También es complicado, gracias Juan Carlos. También es complicado. Yo creo que sí que han pasado muchas cosas desde el 2019 para acá. La pandemia marcó una diferencia y lo que ha ocurrido después creo que no es mejor que lo que había antes, yo creo. Voy a hacer una carta a los Reyes Magos. Entiendo que en Rivas y en muchos sitios haría falta una organización de carácter educativa como era aquella, como era la JOC,
que educaba desde el pensamiento crítico y analítico de lo que ocurría para tener opinión propia, para ser capaz de enfrentarse a lo que está ocurriendo en la sociedad en general desde el pensamiento propio, no desde lo último que me han contado en la tele, en la red social o la consigna que mi partido político o mi religión me ha ido planteando, ¿no? Creo que una organización así sería fundamental, que trabajara directamente con los jóvenes. Hoy creo que no hay esas organizaciones que trabajen con jóvenes. Los jóvenes se educan en los colegios, en los institutos, la gente que, y lo poco o mucho que le pueden educar en su casa, que supongo que es una parte muy importante, pero hasta ahí. Entonces había ese otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues yo procuro hacer lo que hago, es, como decía antes, aportar en lo que escribo criterio, aportar elementos críticos, datos, elementos que configuren, que ayuden a configurar la opinión de la gente, ¿no? Que no sea solo repetir lo último que he escuchado, sino elaborar mi propia opinión. Creo que eso es lo que se me ocurre. Hola Juanma, felicidades. Sumarme a todo lo que se te ha dicho hasta ahora y casi agradecerte y darte las gracias por este éxito y tengo una enorme curiosidad por empezar a leer el libro. Soy de los pioneros que vinimos arriba allá por los 80 y la verdad es que nos presentas una historia apasionante. Y me queda una cosita que te quiero preguntar. Nos has hecho un relato muy extenso, casi de 40 años, pero ¿cuánto tiempo te ha llevado a ti culminar el libro que nos presentas hoy? Gracias. Este libro en concreto, como digo, lo tenía medio pergeñado ya antes de jubilarme, pero prácticamente desde que me jubilé hasta que entregué el primer boceto al ayuntamiento, que hace un año, me dediqué prácticamente al libro. Quiere decir que me ha costado 2 años largos, casi 3, terminarlo. Buenas. Mi pregunta es si el personaje de Nerea o cualquier otro personaje de los del libro pudiera leer el libro, ¿sientes que... ¿qué crees que pensaría? ¿Sientes que hay algo que pudiera reprocharte del personaje? ¿Algo que debió ser contado y no se le dio la suficiente importancia en el libro? Más que lo que yo crea, es lo que algunos de los que habéis leído el libro me ha criticado, que me decía que le faltaban escenas, que le podían faltar escenas más de cercanía, más de emotividad, más de las vivencias emocionales que pudiera tener Nerea o cualquiera de los otros protagonistas, que eso era una de las cosas que faltaba. ¿Y qué más podía, qué me podía reprochar? Pues lo mismo que el libro no acabara como acaba, sino que acabara, depende de quién lo lea. Pues si es alguien más radical, pues diría que el libro no tiene que acabar así, y si es menos radical, pues a lo mejor estaría contento. Si Nerea estaba situada entre los radicales, diría, joder, me has metido en un embolado porque yo no quería llegar aquí. No sé, podría ser. Pero vamos, cuando leéis el libro lo entenderéis. Vale, vamos con una última pregunta. ¿Alguien por aquí? Sí. Bueno, Juanma, yo creo que soy la única que no se asombra de que la sala esté así. Porque según estaba pensando cuando venía, estaba segura. Los escritores a veces nos aterroriza una sala vacía en las presentaciones, pero vamos, yo estaba segura que hoy ibas a tener un llenazo, porque yo también te conozco hace muchos años
Tenemos alguna que otra pedrada en algunos otros foros, ¿verdad, Juanma?, de muchas clases, pero sobre todo yo destaco, y yo creo que tu novela seguro que va a ser así, lo honesto que siempre has sido, Juanma, en tu trayectoria. Eso es admirable en una sociedad como la nuestra, de los años 80, 90, 2000, etcétera, porque la sociedad ha ido evolucionando así, ¿no? Me parece magnífico que hayas hecho una crónica para que recordemos muchos, que lo hemos vivido. Yo llegué con un niño de 19 meses y aquí nació el segundo, pero también para que lo recuerden aquellos que creen que Rivas ha surgido por generación espontánea y es lo que es de un día para otro, ¿no? Yo no quiero hacerte pregunta porque sé que es el final, sino darte las gracias por haber sido una de las personas que ha peleado, luchado y mantenido, que todavía, siendo abuelo, reflejas. Gracias, Juanma, y enhorabuena porque esto es el principio de otras novelas, y lo digo con conocimiento de causa. Gracias. Gracias, Elena. Elena tiene una editorial y tiene el siguiente libro preparado para publicar. No estaba preparado, no estaba preparado. Y bien, bueno, pues que no pones nada a lo que dices, o sea, he procurado, es verdad que he procurado ser lo más coherente posible. Habré metido la pata miles de veces, seguro, que he metido muchas veces la pata. Me han criticado de todos los colores. Me financiaba el partido X y luego el partido Y y luego el no sé quién. Todo eso ha ido ocurriendo en todos estos años, pero sí que es verdad que he procurado mantener una línea de coherencia. Antes decía que la línea editorial de Zarabanda era una editorial de izquierdas, una línea de izquierdas, y así nos hemos mantenido durante todo el tiempo. Me han intentado comprar muchas veces, no os lo cuento porque sería alargar la historia, pero comprar por mucho dinero, o incluso, y si no me vendía yo, pues me han dicho, vale, pues te compramos la revista. No he consentido hacer eso pues porque no estaba ni... ¿vale? Bien, he intentado mantener una línea de coherencia y repito lo de antes. Me habré equivocado muchas veces y he metido la pata muchas veces y seguro que he ofendido a mucha gente sin querer hacerlo. Y por tanto, pues me disculpo con esa gente que he podido ofender, pero uno es así.